Margaret Williams estaba sentada al borde de la cama del hospital, acunando en sus brazos a su débil y anciana hija Emma. La suave luz de la mañana que entraba por la ventana iluminaba el diminuto rostro de la bebé, y el corazón de Margaret se llenaba de amor. Esta era la primera vez en su vida que sentía un amor incondicional. Besó suavemente la mejilla de Emma. «Mi angelito», susurró Margaret, «te protegeré pase lo que pase». Emma dio un pequeño bostezo y Margaret sonrió. Mañana llevaría a su hija a casa de sus padres, y su madre, Ellen, estaba planeando organizar un baby shower para ella durante el fin de semana. Solo de pensarlo se le hacía un nudo en el estómago. Su teléfono celular sonó, con madre en la pantalla. Margaret respiró hondo antes de contestar. «Hola, madre», dijo Margaret. «Margaret, todo está listo para que te recojan mañana». La voz de Ellen Williams siempre tenía un tono autoritario. «James irá a buscarte a ti y a esa niña. Tengo que preparar el baby shower». «Gracias, madre, pero no es esa niña, es Emma», la corrigió Margaret suavemente. «Tu primera nieta». Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. «Sí, bueno», la voz de Ellen era fría. «Mañana a las 10. No llegues tarde». Después de la llamada, Margaret suspiró. Su madre nunca la había felicitado por el nacimiento de Emma. Cuando Margaret anunció su embarazo, las primeras palabras de Ellen fueron: «Las damas tienen hijos después de casarse», palabras que se habían repetido muchas veces desde entonces. Margaret miró una foto de su prometido, David. Actualmente trabajaba en África con Médicos Sin Fronteras. Cuando se enteró del nacimiento de Emma, David, según se dice, derramó lágrimas de alegría. Sin embargo, no podía volver a casa en medio de su misión y no podría asistir al baby shower. «Papá vendrá a verte pronto», le dijo Margaret a Emma. «Papá es una persona muy amable y valiente. ¿Sabes que algunas personas ganan más de $10,000 al mes solo publicando historias de Reddit en YouTube? Sin rostro, sin voz, solo una computadora portátil. Yo también lo hago. Enlace a continuación si tienes curiosidad. Él te quiere mucho». Una enfermera entró en la habitación y comenzó el último control de alta. «¿El padre no está aquí?», preguntó amablemente. «Está trabajando en el extranjero», respondió Margaret, «pero mi padre vendrá a recogernos mañana». «Qué bien», sonrió la enfermera. «El abuelo debe estar encantado». Margaret esbozó una leve sonrisa. Su padre, James, se alegró mucho cuando le mostró la foto de Emma. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero eso fue solo cuando Ellen no estaba cerca. James Williams era un hombre reservado y gentil. Era profesor de historia en una prestigiosa universidad de Virginia, querido por sus alumnos. En casa, sin embargo, siempre cedía a la fuerte voluntad de Ellen. Margaret quería a su padre, pero a veces le decepcionaba su indecisión. «Ojalá papá fuera más fuerte», había pensado Margaret innumerables veces. Había aceptado en silencio el hecho de que su hermana, Becky, siempre fue la favorita de su madre. «Becky». Margaret sintió que emociones complejas surgían en su interior al pensar en el nombre de su hermana. Siempre parecía más inteligente, más guapa y más exitosa que Margaret, al menos a los ojos de Ellen. Becky era una abogada de éxito sin hijos de su matrimonio con Brad. Cuando Margaret anunció su embarazo, Becky le ofreció sus felicitaciones superficialmente, pero había algo frío en sus ojos. Margaret supo más tarde que Becky y Brad se habían sometido a tratamientos de fertilidad. Margaret no odiaba a su hermana, más bien, deseaba tender un puente sobre la profunda brecha que la separaba. Esperaba en secreto que el nacimiento de Emma pudiera ser ese puente. Al día siguiente, James llegó como prometió para recoger a Margaret y Emma. Cuando sostuvo a su nieta, se le llenaron los ojos de lágrimas. «Es preciosa», dijo James con voz emocionada. «Se parece a ti cuando eras bebé». Margaret apretó suavemente el brazo de su padre. «Gracias, papá». En el coche, James miraba de vez en cuando a Emma en el asiento trasero por el retrovisor. «Ellen está muy ocupada preparando el baby shower», dijo alegremente. «Va a ser una fiesta maravillosa para ti». Margaret intentó sonreír, pero no pudo evitar sentirse ansiosa. Las fiestas perfectas de su madre siempre la incomodaban. «¿Vendrá Becky?», preguntó. «Oh, sí. Por supuesto», respondió James. Su voz sonaba un poco tensa. «Ella y Brad están deseando que llegue». Margaret confirmó que Emma estaba dormida y habló en voz baja. «Papá, dime la verdad. ¿Mamá realmente quiere hacerme un baby shower o es solo por apariencias?» James miró brevemente a Margaret. Había tristeza en sus ojos. «Marg, tu madre te quiere a su manera. Intenta comprenderlo». Era la respuesta habitual.
Margaret asintió en silencio y miró por la ventana, viendo pasar el hermoso paisaje de Virginia. Pensó en el baby shower del día siguiente. Toda la familia estaría allí, parientes y amigos también, y tendría que fingir ser parte de una familia feliz. Cuando el coche giró hacia el largo camino de entrada de la casa de sus padres, el corazón de Margaret se aceleró. La gran casa de estilo colonial, con sus columnas blancas, apareció a la vista, la casa donde creció, y ahora el lugar al que regresaba con su hija. «Aquí estamos», dijo James alegremente. «Le vimos a Emma a casa». Margaret miró a su bebé y susurró suavemente. «Está bien, Emma, estoy aquí contigo». La mañana del baby shower, Margaret se despertó temprano. La voz de Ellen en la habitación de al lado la ponía nerviosa. «Mantels roses, no azules». Helen daba instructions a Alwyn. «Mi hija tuvo una niña. Que cada detalle sea perfecto». Margaret respiró hondo mientras sostenía a Emma en la cama. Su madre se estaba encargando de todo sin siquiera preguntarle qué quería. El típico espectáculo de Ellen Williams estaba comenzando. «Buenos días, Margaret». Al darse la vuelta, vio a su padre, James, de pie en la puerta. Sonrió suavemente y se acercó para mirar a Emma. «Ha estado de buen humor toda la mañana», dijo Margaret. «Papá, hoy, todo irá bien», la interrumpió James. «Hoy es un día especial para ti y para Emma. Todo saldrá bien». Sus palabras carecían de confianza, pero Margaret apretó agradecida la mano de su padre. A las 2 de la tarde, los invitados comenzaron a llegar. Margaret se sentó en el sofá de la sala, sosteniendo a Emma. Sus tías maternas se reunieron a su alrededor, mirando al bebé y ofreciéndole felicitaciones, pero Margaret podía percibir curiosidad y cierto juicio en sus ojos. Probablemente la estaban criticando internamente por tener un hijo antes del matrimonio. «Margaret, pareces cansada». Ellen se acercó con una perfecta sonrisa de anfitriona. Llevaba un vestido azul pálido y se veía tan elegante como siempre. «Deberías descansar un poco. Yo sostendré a Emma por ti». Margaret miró fijamente a su madre. Ellen nunca antes había pedido sostener a Emma. Dudó, pero sintiendo las miradas de los parientes a su alrededor, le entregó a regañadientes a Emma a su madre. Ellen sostuvo torpemente a su nieta y, manteniendo su sonrisa, caminó por la sala de estar. Margaret la observaba con ansiedad. Al darse la vuelta, Margaret vio a su hermana Becky entrar en la habitación con su esposo Brad. Becky estaba, como siempre, perfectamente arreglada. Llevaba un vestido Dior, con un collar de perlas brillando en su garganta. «Becky». Margaret se levantó para saludar a su hermana. Intercambiaron un abrazo formal. El fuerte aroma del perfume de Becky picaba la nariz de Margaret. «Felicidades», dijo Becky con una sonrisa. Sus ojos no sonreían. «Así que has descubierto tus instintos maternales». «Gracias», respondió Margaret. «Mamá está sosteniendo a Emma». La expresión de Becky se nubló por un momento. Se giró para mirar a su madre sosteniendo a Emma. «Bueno, nunca imaginé a mamá convertida en abuela», dijo en tono sarcástico, «especialmente contigo convirtiéndote en madre primero». Margaret contuvo el aliento. Las palabras de Becky estaban claramente llenas de envidia y resentimiento. Sabía que su hermana sufría por no poder tener hijos, pero no esperaba tales comentarios en este día. «Becky, por favor», dijo Margaret en voz baja. «No tengamos ninguna disputa hoy». Becky le dirigió a Margaret una mirada fría. «Por supuesto, hoy es tu día especial, después de todo». La fiesta continuó, y Margaret mantuvo sus ojos en su madre y Emma mientras conversaba con los invitados. Ellen continuó sosteniendo a su nieta mientras se mezclaba hábilmente con los invitados. Sin embargo, cuando Emma comenzó a llorar, rápidamente le entregó el bebé a un pariente cercano. «Hora de abrir los regalos», anunció Ellen con entusiasmo. Margaret fue llevada a una gran mesa ubicada en el patio trasero. Una montaña de regalos estaba apilada allí. Tomó a Emma de nuevo en sus brazos y comenzó a abrir los regalos uno por uno, rodeada de invitados. «Esto es de Becky y Brad». Ellen le entregó una caja. Margaret la abrió y sacó un juego de ropa de bebé de marca de alta gama. «Son preciosas». «Gracias», dijo Margaret. «Las elegí con mamá», sonrió Becky. «Pensé que no podrías elegir cosas dignas de Emma con tu gusto». Las mejillas de Margaret se encendieron. Estallaron risas entre la multitud. «Margaret nunca tuvo sentido de la moda, ni siquiera como estudiante», dijo Ellen alegremente. «¿Recuerdas lo que usó en su graduación de la escuela secundaria? Fue horrible». Margaret se obligó a sonreír. Su madre siempre disfrutaba humillándola en público.
Es cierto, se unió Becky. Tuve que rescatarla en esa ocasión, pero ahora usaré mi gusto para rescatar a Emma. Siguieron más risas, y Margaret abrazó a Emma con más fuerza. Terminará pronto, se dijo a sí misma para sus adentros. A última hora de la tarde, como broche final de la fiesta, Ellen anunció un evento especial. Todos, vamos al patio trasero, proclamó, levantando su copa. Nuestra familia tiene una tradición especial. Nos reunimos alrededor de una fogata para celebrar el nacimiento de una nueva vida. Margaret miró a su madre con sorpresa. Nunca había oído hablar de tal tradición en su familia. Mamá, no existe tal tradición. Claro que sí, la interrumpió Ellen con una sonrisa. Sus ojos brillaban fríamente. ¿Lo has olvidado? Nuestros antepasados creían que el fuego aleja a los malos espíritus. Pero Emma es todavía muy pequeña. Está bien, Margaret, dijo Ellen con firmeza. Todos están deseando que llegue. Siempre ignoras las tradiciones familiares, pero hoy simplemente coopera. Margaret buscó a James, pero él estaba enfrascado en una conversación con parientes en un rincón del jardín. Respiró hondo y dejó de discutir. Está bien, dijo en voz baja. Los invitados comenzaron a trasladarse al patio trasero. Margaret, sosteniendo a Emma, lo siguió al final del grupo. Estaba anocheciendo, y el cielo comenzaba a tornarse púrpura. Los preparativos para la fogata ya estaban completos en el patio trasero. Ellen colocó una mano sobre el hombro de Margaret. Vamos, no hagas esperar a todos, susurró. Esta noche es una noche especial para ti y tu hija. La mayoría de los invitados ya se habían reunido alrededor de la hoguera instalada en el patio trasero. El cielo estaba bañado por el suave púrpura del crepúsculo, y las siluetas de los pinos que bordeaban el jardín se destacaban. A indicación de Ellen, un sirviente de la casa encendió la hoguera, y las llamas anaranjadas se elevaron silenciosamente. Margaret sostuvo a Emma cerca de su pecho, manteniendo una distancia segura del fuego. Emma estaba envuelta en una pequeña manta, mostrando un rostro dormido y tranquilo. Margaret intentó ocultar su ansiedad, pero no pudo evitar la sensación de que algo andaba mal. Todos, reúnanse. Ellen levantó su copa en alto, iluminada por la luz de la hoguera. Hoy es un día especial. Una nueva vida se ha unido a nuestra familia. Familiares y amigos aplaudieron con sonrisas. Margaret les devolvió las sonrisas con torpeza. La familia Williams tiene una antigua tradición, continuó Ellen, al dar la bienvenida a un nuevo miembro de la familia. Pedimos prestado el poder purificador del fuego para bendecir al bebé. Margaret frunció el ceño. Nunca había oído hablar de tal tradición. Mirando a su alrededor, vio que su padre, James, también tenía una expresión de confusión. Ahora, quiero enseñarle a Margaret su primera lección de crianza, dijo Ellen con una sonrisa. Que el deber de una madre a veces implica dolor. Una sensación de confusión se extendió entre los invitados. Ellen la ignoró y se acercó a Margaret. Ahora, déjame ver a Emma. Ellen extendió sus manos. Deja que la abuela la sostenga. Margaret retrocedió instintivamente. Mamá, está durmiendo. Creo que es mejor no despertarla. Margaret, la voz de Ellen tenía una fría dureza. Me estás desafiando delante de todos. Margaret sintió las miradas de todos los invitados sobre ella, sintiéndose incómoda y presionada socialmente. A regañadientes le entregó a Emma a su madre. Ellen tomó a Emma y, por primera vez, miró seriamente el rostro de su nieta. Algo en su expresión cambió. La sonrisa rígida desapareció, reemplazada por algo más. Es una niña bonita, dijo Ellen en voz baja. De repente, su mirada se dirigió a Margaret. Sus ojos eran fríos y estaban llenos de odio. Tener un bebé antes que tu hermana. Eres una traidora. Margaret contuvo el aliento. ¿Qué estás diciendo? Cállate. La voz de Ellen resonó con fuerza. Has altered el orden familiar. Los invitados estaban confundidos y comenzaron a retroceder silenciosamente. Nadie tenía el coraje de intervenir en este extraño giro de los acontecimientos. Mamá decidió que yo tendría un hijo primero. Al darse la vuelta, Margaret vio a Becky de pie al otro lado de la hoguera, con una copa de vino en la mano. Su rostro estaba iluminado por las llamas, creando extrañas sombras. Es una tradición familiar, continuó Becky. La segunda hija debe tener hijos antes que la primogénita. Eso es lo que dijo mamá. Margaret miró a su hermana con incredulidad. ¿De qué estás hablando? No existe tal tradición. Sí existe. La voz de Ellen temblaba de ira. Mi madre era una segunda hija, y yo también.
Incluso después de casarme con la familia Williams, esa tradición debería haberse mantenido. Margaret se volvió hacia su padre. Papá. James dio un paso al frente con una expresión de confusión. Ellen, ¿qué estás diciendo? No existe tal tradición. Cállate. Ellen miró a su esposo. Esto no tiene nada que ver contigo. La expresión de Ellen se torció, y miró a Emma. No puedo aceptar a esta niña. La sangre de Margaret se heló al oír esas palabras. Mamá, devuélveme a Emma, suplicó, pero Ellen fingió no oírla y se acercó lentamente a la hoguera. Una niña que rompe la tradición necesita purificación. Mamá, gritó Margaret. Dayton, ¿qué estás haciendo? Los movimientos de Ellen se aceleraron. Sosteniendo a Emma, caminó hacia la hoguera, murmurando, la mala sangre debe ser limpiada. Después de un momento de terror paralizante, Margaret recobró el sentido y corrió hacia su madre. Dayton, devuélveme, Emma. Pero era demasiado tarde. Ellen de repente empujó a Emma, envuelta en la manta, hacia adelante y la arrojó a la hoguera. Bautismo de fuego para quien tiene sangre impura, gritó Ellen. El grito de Margaret atravesó el cielo nocturno. Se lanzó hacia adelante, tratando de salvar a su hija. Becky levantó su copa de vino y se rió fríamente. No es esto lo que te mereces. En medio de la confusión, todos estaban paralizados, pero fue James quien se movió con una rapidez inesperada. Saltó hacia la hoguera con una velocidad increíble, atrapando el pequeño bulto de Emma en el aire. Su brazo derecho tocó las llamas, y la manga de su camisa se incendió. James, gritó alguien. Su padre rodó por el suelo, protegiendo a Emma con su cuerpo mientras apagaba el fuego en su brazo. Margaret corrió al lado de su padre. Emma. Papá. James, a pesar de su expresión de dolor, le entregó el pequeño bulto a Margaret. Está bien. Está a salvo. Margaret tomó a Emma con manos temblorosas y retiró la manta. Emma seguía durmiendo, ilesa. La gruesa tela de la manta la había protegido. Margaret derramó lágrimas de alivio. Sin embargo, ese alivio duró poco. Al darse la vuelta, vio a Ellen de pie en estado de shock. La comprensión de lo que había hecho estaba amaneciendo gradualmente en su rostro. Yo solo, tartamudeó Ellen. Yo solo, la tradición. Becky estaba de pie en silencio junto a su madre, igualmente aturdida. Su copa de vino se había caído y roto, con vino tinto extendiéndose por el suelo. Margaret abrazó a Emma con fuerza y miró a su padre. James tenía marcas rojas de quemaduras en el brazo y claramente estaba dolorido, pero en sus ojos ardía algo que nunca antes había visto. Era ira pura e incontenible. Se levantó lentamente y, después de confirmar que Emma estaba a salvo, se volvió hacia Ellen. Margaret, entra, ordenó en voz baja. Lleva a Emma a un lugar seguro. Margaret se sorprendió por el tono de su padre. El padre gentil y afable que conocía se había ido, reemplazado por alguien completamente diferente. Pero papá, tu brazo. La voz de James no permitió más discusión. Margaret sostuvo a Emma con fuerza contra su pecho y corrió hacia la casa. Detrás de ella, escuchó la voz de su padre. Durante 40 años he guardado silencio, pero ahora se acabó. Margaret corrió hacia la casa, acunando protectoramente a Emma. Mirando por la ventana de la sala, pudo ver a su padre caminando hacia Ellen y Becky. Su postura estaba llena de dignidad, y su ira parecía extenderse por todo el jardín. Los invitados, con miedo y confusión, comenzaron a irse apresuradamente. Margaret se paró junto a la ventana y cayó de rodillas, temblando. Emma mostraba un rostro dormido milagrosamente tranquilo en sus brazos. Margaret estaba mirando el jardín desde la ventana de la sala. Emma dormía plácidamente en sus brazos, pero su propio corazón latía con fuerza. Fuera de la ventana había una versión de su padre que nunca antes había visto. James Williams, iluminado por las llamas, se había transformado del gentil profesor de historia en un guerrero temblando de rabia. Ellen y Becky estaban de pie junto a la hoguera. Las expresiones de madre e hija mostraban gradualmente horror y comprensión de lo que habían hecho. Ellen se cubrió la boca con la mano, mientras que Becky miraba fijamente el vidrio roto a sus pies. 40 años, la voz de James era baja, pero resonaba por todo el jardín. Durante 40 años he presenciado en silencio tu violencia y control. Dio un paso hacia Ellen. Su brazo derecho tenía la marca roja de una quemadura, y la manga de su camisa estaba chamuscada. James, no entiendes, dijo Ellen con voz temblorosa. Solo estaba tratando de preservar la tradición. No quería lastimar a Emma. No mientas,
El grito de enojo de James hizo que los invitados restantes retrocedieran con miedo. Arrojaste a tu propia nieta a una hoguera. ¿Llamas a eso tradición? He investigado toda la historia de tu familia. No existe tal tradición. Becky se interpuso en el camino de su padre. Papá, cálmate. Mamá solo estaba confundida. Nosotras estábamos. Fuiste cómplice. James miró a Becky con ojos severos. Siempre la marioneta de tu madre. He hecho la vista gorda a tu crueldad hacia Margaret, pero hoy se acaba. Agarró el brazo de Ellen. Prueba lo que has hecho. James, ¿qué estás haciendo? Los ojos de Ellen se abrieron con miedo. La empujó hacia la hoguera. Tú eres la que necesita la purificación del fuego. Papá, detente, gritó Becky y se lanzó para ayudar a su madre. Ellen tropezó y perdió el equilibrio. Becky intentó sostenerla, pero ambas estaban demasiado cerca de la hoguera. De repente, el dobladillo del vestido de Ellen tocó las llamas y se incendió. ¡Ayuda! Gritó Ellen. Becky también se incendió en la manga y gritó, presa del pánico. Ambas luchaban desesperadamente por apagar las llamas. Margaret estaba paralizada de terror. La escena que presenciaba a través de la ventana era como una pesadilla. James se quedó aturdido por un momento, pero rápidamente recobró el sentido y corrió hacia la manguera del jardín. Les roció agua, apagando el fuego. Ellen y Becky se desplomaron en el suelo, gritando. Tenían quemaduras leves en brazos y piernas. «Que alguien llame a una ambulancia», gritó James. Uno de los invitados restantes sacó un teléfono celular y comenzó a marcar a 911. Margaret salió de la sala con piernas temblorosas y se dirigió al patio delantero. Sostuvo a Emma contra su pecho, tratando de mantenerla alejada de la caótica escena. Ya se podía oír el sonido de las sirenas desde la calle. Minutos después, llegaron ambulancias y vehículos policiales uno tras otro. Los oficiales de policía comenzaron a recopilar información de testigos confundidos. Los paramédicos trataron las quemaduras de Ellen y Becky y las colocaron en camillas. Al darse la vuelta, Margaret encontró a su padre de pie junto a ella. Su brazo estaba envuelto en una gasa de primeros auxilios, y su rostro mostraba una profunda fatiga, pero la determinación residía en sus ojos. ¿Estás bien? ¿Y Emma? Estamos bien, respondió Margaret. Pero papá, tu brazo. No te preocupes. James colocó su mano sobre el hombro de su hija. Durante mucho tiempo fui un cobarde. Dejé que te lastimaran. Nunca volveré a permitir que eso suceda. Uno de los paramédicos se acercó a Margaret. Señora, usted y su bebé deben ser revisados en el hospital también, solo para estar seguros. Margaret asintió. Miró a James. Papá, ven con nosotras. Por supuesto, respondió James. Iré en otra ambulancia. Un oficial de policía se acercó a ellos. ¿Puede decirnos qué sucedió? Mi esposa y mi hija menor, respondió James en voz baja, intentaron matar a mi nieta. La expresión del oficial se tensó. Esa es una acusación grave. ¿Puede proporcionar detalles después de que lleguemos al hospital? La seguridad de mi hija y mi nieta es lo primero, dijo James. El oficial asintió y los acompañó a una ambulancia. Margaret subió a la ambulancia, sosteniendo a Emma cerca. Adentro, un paramédico comenzó a examinarla cuidadosamente a ella y a Emma. Señorita, su bebé está bien, la tranquilizó el paramédico. Es realmente un milagro. Un milagro, murmuró Margaret. Miró por la ventana. Podía ver a Ellen y Becky siendo cargadas en otra ambulancia. La ira y la tristeza se mezclaban dentro de ella. Su madre y su hermana habían intentado dañar a su hija. No podía entender cómo era posible algo así. Mark, James se sentó a su lado. Voy a contarle a la policía todo sobre los años de abuso de Ellen y lo que sucedió hoy. Margaret miró fijamente a su padre. Papá, ¿por qué guardaste silencio todos estos años? James dio un profundo suspiro. Sus ojos reflejaban 40 años de dolor y arrepentimiento. Vergonzosamente, le tenía miedo, y la amaba. Era un amor ciego. Miró tiernamente a Emma. Pero cuando vi a esta niña, todo cambió. Ahora tengo a alguien a quien proteger. Con las sirenas a todo volumen, la ambulancia se dirigió al hospital. Margaret miró el diminuto rostro de Emma y la besó suavemente en la mejilla. Está bien, susurró. Papá y yo estamos aquí para ti. Las estrellas brillaban tranquilamente en el cielo nocturno, visibles a través de la ventana de la ambulancia. Margaret sabía que los acontecimientos de hoy habían cambiado su vida para siempre, pero también sentía la esperanza de que este cambio no fuera necesariamente algo malo. Desde el momento en que su padre la defendió a ella y a Emma, había comenzado una nueva familia.
Margaret se despertó en una pequeña sala de espera del hospital. Emma estaba durmiendo en una cama improvisada preparada por una enfermera. El evento de la noche anterior parecía una pesadilla, pero el brazo vendado de su padre le recordaba que todo había sido real. La puerta de la habitación del hospital se abrió y entraron dos oficiales de policía. Era una detective con ojos amables. Señora Williams, ¿podemos hablar con usted? Margaret asintió mientras la detective se sentaba a su lado. El otro oficial se paró cerca de la puerta. Ha pasado por una experiencia terrible, dijo la detective en voz baja. Su padre nos contó sobre la situación y sobre la compleja historia de su familia. Margaret miró por la ventana. Nunca imaginé que mi familia llegaría a esto. Crecer en un hogar abusivo es como sentarse sobre una bomba de tiempo, dijo la detective. Su madre y su hermana han sido trasladadas a otro hospital. Ambas están recibiendo tratamiento por sus quemaduras, pero se han emitido órdenes de arresto. ¿De qué se las acusará? De poner en peligro a un menor, intento de asesinato y violencia doméstica, respondió el oficial. El testimonio de su padre será crucial. Dice que va a revelar todos los detalles de 40 años de abuso. Margaret exhaló temblorosamente. Sentía una mezcla de miedo y alivio de que los secretos guardados durante mucho tiempo saldrían a la luz. ¿Se ha contactado a David? Recordó de repente. Su padre ya lo ha contactado. Regresará en el próximo vuelo. Las siguientes 2 semanas se sintieron como vivir la vida de otra persona. Margaret y su padre se quedaron en un hotel, ya que su casa estaba fuera de los límites debido a la investigación policial. David regresó, y su presencia tranquila calmó su corazón. Haré cualquier cosa por ti y por Emma, prometió. De ahora en adelante, seguiremos adelante juntos como una familia. A medida que avanzaban los preparativos del juicio, Margaret decidió, por primera vez, contar su historia con la ayuda de un consejero del hospital. Comenzó a prepararse para subir al estrado y testificar sobre los años de abuso y el reciente evento horrible. El día de la audiencia preliminar, Margaret entró en la sala del tribunal con piernas temblorosas. David y su padre estaban a cada lado de ella. Cuando trajeron a Ellen y Becky, contuvo el aliento. Madre e hija habían perdido su antigua dignidad, vestidas con uniformes de prisión naranjas y esposadas. Ellen evitó el contacto visual, pero Becky la miró fijamente. En sus ojos flotaba una emoción que Margaret nunca antes había visto. Era remordimiento. Sorprendentemente, Becky no defendió a su madre. Admitió que había sido controlada por su madre y le dijo en voz baja a Margaret, «Lo siento». Ellen intentó justificar sus acciones hasta el final. Solo estaba tratando de preservar la tradición, insistió, pero el tribunal dictó una sentencia severa por sus acciones. 6 meses después, Margaret vivía con su padre en una casa nueva. Emma estaba creciendo sana, y su boda con David estaba programada para la semana siguiente. Becky participaba en servicio comunitario y terapia a cambio de una sentencia reducida, liberándose gradualmente de la influencia de su madre. Estaba encontrando su verdadero yo de nuevo. ¿Vas a visitarla?, le preguntó David a Margaret. Se refería a Becky. Margaret miró el paisaje primaveral mientras sostenía a Emma. Lo haré. Ella también fue víctima de madre. Esa tarde, Margaret llevó a Emma a visitar el centro de rehabilitación. Su reencuentro con Becky comenzó con lágrimas y disculpas, y continuó con una conversación tranquila. Por primera vez, las 2 hermanas realmente se enfrentaron. La verdadera familia no se trata solo de lazos de sangre, dijo Margaret. Se trata de personas que se protegen y se aman. Becky sostuvo tímidamente la diminuta mano de Emma. Al observar esta escena, Margaret sintió esperanza por un nuevo comienzo.